Muy buenas noches con todos. Bueno, para mí es siempre un excelente momento pues para agradecerles a todos los que nos están escuchando y viendo por este medio. Les doy la más cordial bienvenida a el primer webinar de el Campus Virtual Diagnóstica GD del 2025. Pues como ustedes saben, esta es una iniciativa que busca aumentar justamente el conocimiento, desarrollar nuestros conocimientos a todos los profesionales del laboratorio en temas de interés. Justamente hoy pues vamos a conversar un poquito sobre temas de calidad, creo que para todos es muy importante, recordándoles también a todos los que nos están, pues que están participando en este evento, que para poder obtener su certificado de participación en este evento hay que ingresar en el campus virtual Diagnóstica GD. Me dicen que no se escucha muy bien. No sé si es que me escuchan bien. Bueno, lo que les mencionaba justamente, la idea es que todos puedan justamente bajarse su certificado, descargarse su certificado de participación de este evento en el campus virtual. Ya les voy a compartir igual como siempre por el chat de esta reunión el enlace para que puedan ingresar y puedan descargarse pues su certificado de participación. Bueno, sin más preámbulos, quisiera decirles a todos que pueden conectarse a través de esta plataforma o también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya mismo empieza el live stream en Facebook o en YouTube. Vamos a ver en cuál de los dos lo vamos a indicar y pues ahí ya también compartiríamos inmediatamente por este chat también este enlace. De todas maneras, igual voy a compartir el enlace de invitación de este evento para que puedan compartir aquellos que no puedan conectarse. ¿Ok? Ahora sí, pues sin más preámbulo, voy a hacer una pequeña reseña del excelente expositor que tengo el honor de presentar. Hoy vamos a contar con una persona que durante estos últimos años ha generado pues un gran interés por el área de la calidad en el laboratorio clínico. En realidad es un verdadero referente en este tema, pues actualmente. Y al que me refiero, pues, es el magíster Rodrigo Miño. El magíster Rodrigo Miño es bioquímico clínico por la Universidad Central de Ecuador, tiene un máster en sistemas de gestión de la calidad y también, pues, ha tenido diferentes capacitaciones en relación y certificaciones en relación a temas de calidad como auditor líder, como un diplomado de enseñanza también y aprendizaje en educación superior y también en lo que es la metodología Six Sigma. Este profesional, pues, también se ha destacado en la gestión de calidad, más de una década de experiencia en este ámbito. Se desempeña actualmente como responsable del Departamento de Gestión de la Calidad en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo a nivel de laboratorio clínico y además también es consultor de ISO 9001 para varios laboratorios clínicos. Es docente de la Universidad de las Américas y también asesor científico en estandarización de procesos. Ha logrado importantes certificaciones de calidad y también ha publicado investigaciones relevantes en este ámbito. Esta sólida formación académica y este compromiso que Rodrigo tiene con la excelencia, pues lo convierten en un verdadero referente, como lo había mencionado, en la mejora de la calidad. Pues aquí le invito pues ya a Rodrigo que nos permita pues, que encienda su cámara y su micrófono como para saludar a los asistentes. No sé si tiene alguna dificultad para prender cámara. Hola, ahí estoy. Hola, Sí. buenas noches. Hola, Doc, ¿cómo Ah, le va? ¿cómo le Buenas va? noches. Muy buenas, muy buenas ¿Listo? noches. Muchas gracias igual por su asistencia. Pues ya le estaba aquí presentando, pues ya pues de manera muy inmediata. Vámonos ahora a lo que nos compende el día de hoy. Pues hoy estábamos planificando hablar sobre este tema, experiencia en la implementación y certificación ISO 9001 en el laboratorio clínico. Pues y quisiéramos que en este espacio de una hora que vamos a tener con usted, pues conversar, yo sé que es muy poquito tiempo, pero que nos pueda conversar sobre toda esa gran experiencia que usted ha tenido en este aspecto. Bienvenido, Rodrigo, pues y muchas gracias. Claro que sí, buenas noches. Mucho gusto. Gracias por la invitación, Doc. Estoy muy, muy, muy emocionado de
de poder compartir digamos, esta historia, este trayecto que hemos transitado con todo el equipo de trabajo del laboratorio. Como les digo, es un gusto para mí. Les voy a proceder a compartir la pantalla. Solo quisiera que por favor me confirmen si es que se está proyectando la pantalla. Sí, sí se Ahí ve. debería estar. Ya, ahí debería estar. A ver, un segundito. Ya, listo. Ahí debe estar la carátula. Perfecto, ahí estamos. Vamos Listo. adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar voy a declarar que no tengo conflicto de interés. He sido invitado, le agradezco al grupo DIFAR, Medilabor, Humalaf, por la invitación. No estoy recibiendo ninguna retribución económica. El interés mío es compartir estas experiencias en en el contexto de el aseguramiento de la calidad, la gestión de la calidad y como eje central siempre el paciente. Las preguntas usted la puede, tal como lo indicó el doctor, la puede recoger y al último podríamos hacer una ronda de preguntas. La idea, como yo les digo siempre a los compañeros, es que esto sea útil. Ya que estamos aquí hoy en la noche, vamos a procurar que este tiempo que vamos a invertir, el tiempo es un recurso súper valioso y ya que nadie nos devuelve el tiempo, vamos a procurar que sea útil. Si usted está conduciendo, puede ir escuchando, no necesariamente tiene que encender la cámara. Tenga mucho cuidado. ¿Cuál es el objetivo mío? El objetivo mío es dar la charla que me hubiese gustado a mí recibir cuando yo estaba empezando con esto, ¿ya? Eso es lo que yo quiero transmitir. Más allá del tema teórico, que es súper importante, quisiera yo transmitir la experiencia. ¿Cuál es la utilidad? El por qué esto es importante. ¿Por qué los sistemas de calidad orientados siempre al paciente, al cliente, son importantes? ¿Ya? Al último vamos a ver una reseña, una conclusión que yo le he sacado en torno a esto. ¿Ya? Ya para entrar en materia, este es un cuadrito que siempre está en la ISO 9001. Este es del cuadro de presentación. Y más allá, a mí, yo sinceramente les digo la verdad, cuando yo revisaba ese cuadro, yo me confundía. La idea mía es hoy día explicar de qué se trata el cuadro, cuál es la estructura de la norma para, digamos, si alguien quiere empezar con el tema de la implementación, vaya viendo lo sencillo que es dentro de la complejidad. Como decía Steve Jobs, decía que la simplicidad, él apelaba por la simplicidad y le atribuía una característica de sofisticación, ¿ya? Mientras nosotros veamos el sentido de cuál es la estructura de la norma y cómo nos ayuda a nosotros, lejos de ser una piedra en el camino, cómo nos ayuda a nosotros justamente a eso, a gestionar. La norma no es una norma de documentación, no, para nada. La norma es una norma de gestión, es decir, ¿qué es la gestión? Es hacer que las cosas pasen, ¿ya? Ese es el tema de la norma. Y la norma me da a mí un camino, una guía por donde yo debo transitar, me da unas ayudas para que mi empresa, mi organización tenga éxito en sus objetivos, ¿ya? Entonces, la norma, la gente que estamos en calidad, tenemos súper claro este ciclo, ¿no? El planear, hacer, verificar, actuar, que es el ciclo de la mejora continua, lo propuso Deming después de la Segunda Guerra Mundial. No tenía mucho pegue, no tenía mucho aceptación en los Estados Unidos y él fue a Japón. En Japón adoptaron esta metodología y vean lo que hoy son las industrias japonesas únicamente con la adopción y la adopción del ciclo de mejora continua, el planear, hacer, verificar, actuar. ¿Ya? Entonces, en la norma está redactada así, tiene estos tres pasos. El paso tiene 7 puntos normativos, de 4 al 10, y está distribuida con esa estructura. El, el 4 el punto 4 hace referencia a la planificación que yo debo tener, una planificación estratégica, el enfoque de procesos que yo tengo que darle. Luego, en la fase 6 por ejemplo, resume los requisitos, la gestión de los riesgos, la identificación de los riesgos y la gestión. Luego, en el punto 7 ya ese es en la fase de hacer, tiene el punto de apoyo y el punto de operación, es decir, ya cuando yo estoy en la producción,
en este caso del laboratorio clínico, cuando yo estoy ya haciendo los reportes, cuando yo estoy trabajando, ya elaborando analizando las muestras, extrayendo, transportando, analizando, librando los resultados. Luego, en el verificar la evaluación del desempeño, cuando yo estoy evaluando mis indicadores, si este indicador ha cumplido o no el objetivo que yo me he propuesto en la planificación. Y en el caso de que yo no llegue a ese objetivo, exista una brecha, levantar una acción correctiva, es decir, el actuar. Entonces, de una manera muy fácil, muy resumida, de una u otra manera, hemos visto cuál es la estructura de la norma: el planear, hacer, verificar, actuar. Y eso está distribuido en los puntos normativos, del 4 al 10. 4, 5, 6, planear. 7, 8, hacer. 9, verificar. El 10, actuar, que le impulsa a la mejor. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura fácil. Alrededor de esto siempre va a estar el tema del liderazgo y enfocado al paciente, enfocado al cliente. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos la implementación de la norma, justamente adoptamos esa estructura para tener un orden, ¿ya? Es decir, muchas de las cosas que a nosotros nos pasaba es que habían muchas cosas dispersas. Entonces la norma nos permite tener una estructura de toda la información. Una de las cosas que son claves, que están plasmadas en la planificación estratégica, indica que las organizaciones tienen dos componentes. Uno, el componente estratégico, es decir, desde el punto de vista gerencial, a dónde yo voy a ir a mediano y largo plazo. Y el componente operacional. El componente operacional, el que yo lo desarrollo todos los días. Siempre estoy pensando en el cliente, en mi paciente. ¿Ya? Déjeme ver. Ya. Entonces, una de las técnicas más sencillas, más fáciles para organizar la empresa es justamente este enfoque de procesos. Con un mapita ahí, yo tengo la estructura de mi organización de una forma mental, ¿no es cierto? Tengo los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de apoyo. También la norma me dice, piense mucho en los riesgos, es decir, usted adelántese a lo que puede estar pasando, gestione el riesgo. Es la gestión ese es el tipo de esta gestión. Usted toma el proceso y dice, en este proceso tengo este riesgo. Y a la vez plantear un plan de acción de tal manera que ese riesgo después de una intervención y en el tiempo se reduzca, se elimine. La teoría de riesgo indica que nunca se puede eliminar un riesgo a cero, pero se lo debe gestionar. Es decir, la norma, la 9001, tiene un enfoque más proactivo en esta versión, la 2015. En la 2008 únicamente mencionaba por ahí el tema de las acciones preventivas, pero esto ya lo hace más formal. Entonces, del riesgo que se ubica en toda la organización. Ahora, necesitábamos nosotros una estructura. Esta estructura viene dado por la planificación estratégica. La planificación estratégica combina cuatro pilares. Uno, la misión, es decir, qué es lo que yo hago en este momento de una forma clara, concisa. La visión, a dónde yo quiero ir. De hecho, nosotros habíamos declarado hace 4 años, que teníamos la intención, la ilusión, la fantasía de convertirnos en un referente en el tema de calidad de los laboratorios clínicos. Los factores críticos del éxito. Nosotros evaluábamos cuáles están en los procesos de apoyo, nuestros factores críticos. Entonces, por ejemplo, ahí teníamos el talento humano. Tenemos Rodrigo, perdón que le dígame. interrumpa. Ahorita me están indicando de que no se puede ver la pantalla. No sé si podemos hacer de nuevo el proceso de compartir pantalla. Claro que sí, claro que sí. Espérenme un segundo. A ver, ahí. Ahí. Sí, 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 sí. ¿Sí? Ahorita sí ya se puede observar la pantalla para poner en... Exactamente. Muchas gracias y disculpas ¿Ya? la interrupción. Listo, listo, está bien. Ya, entonces miren, el modelo de gestión de direccionamiento estratégico que combina estos dos componentes, el estratégico y el operacional. El estratégico me ayuda a mí a proyectarme y el operacional es lo que yo hago todos los días. Esto siempre tiene que estar con un enfoque basado en procesos. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí a poner
el orden dentro de casa, ¿ya? Y siempre con un enfoque de riesgos. Estoy pensando en qué es lo que pudiese pasar, en este caso, con enfoque al paciente, porque nosotros estamos trabajando en organizaciones de salud y siempre estoy pensando qué le podría pasar para yo adelantarme a ese riesgo, a esa consecuencia dañosa. Por otro lado, les comentaba que necesitamos una estructura y la estructura de planificación estratégica incluye la misión, la visión, los factores críticos del éxito. Estos factores críticos del éxito se identifican en los procesos de apoyo, están relacionados con los procesos de apoyo. Y en ese caso nosotros veíamos que teníamos muy buen talento humano, estaba súper calificado. También teníamos muy buena tecnología por el tema de provisión. Nosotros tenemos una figura, las personas que trabajan en el sector público, la figura de determinación efectiva. Teníamos muy buena tecnología. Y por último, también cosechamos muchos valores. ¿Ya? Ese tema de interiorizar en el ADN institucional todas esas conductas. La definición de calidad, ustedes saben que es hacer bien, aún así la gente no me esté viendo. Esa es la definición de calidad, ¿ya? Entonces, eso implica muchos valores, más allá del tema técnico, más allá del tema teórico, es importante que las personas que estamos en el equipo compartamos por lo menos los mismos valores. Entonces, en ese caso ya nosotros veíamos que tomaba un poco más de forma. Por otro lado, también teníamos un desafío con el tema de la gestión de los datos. En este caso, ISO 9001, en uno de sus principios es toma de decisiones basada en evidencia. Entonces, toda esta carga de datos teníamos que organizarla, generar indicadores, pero no llenarnos de indicadores por llenarnos de indicadores, sino que algo que nos aporte valor, ¿ya? Vamos también a hablar un poco del tema. Una vez que teníamos esto un poquito más organizada, esta estructura, definimos una política, ya comunicamos de esta política y definimos los objetivos de calidad, siempre pensando que estos objetivos sean SMART, ¿no es cierto? Recuerde, la gente que está en calidad, cuando tiene un objetivo, tiene que plantearlo de tal manera que sea temporal, que sea medible, que las bases de datos que para medirlo yo lo pueda obtener y que sea sostenible en el tiempo. Bien, una vez que está planificado esto, levantamos nuestra matriz de planificación estratégica. Esta matriz tiene, mejor dicho, está basada en Balance Scorecard. ¿Qué es el Balance Scorecard? Scorecard, facilito. Plantea una estructura, una planificación estratégica desde abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, el talento humano está aprendiendo y está creciendo. Este talento humano que está aprendiendo, que está creciendo, apuntala a los procesos internos, la estandarización de los procesos internos. Mientras la gente está aprendiendo, está trabajando, está creciendo, apuntala la estandarización del proceso interno. Esos procesos, especialmente los agregadores de valor. Si es que yo estoy haciendo bien los procesos internos, quiere decir que mi cliente va a ir satisfecho, ¿ya? Y estas relaciones de causa-efecto, cuando el cliente está satisfecho, tiene una consecuencia de una utilidad financiera, ¿ya? Y ese es la idea de que se forme un círculo virtuoso, ¿ya? En el aprendizaje y crecimiento, procesos internos, cliente y el aspecto financiero, ¿ya? En resumen, la planificación y ejecución estratégica, porque una cosa es planificar y otra cosa es ejecutar, crea un enfoque sistemático, orientado hacia la excelencia operativa y a la satisfacción del cliente. Les digo, alinea este componente operacional con el componente estratégico, le da un sentido, le da una misión, lo que estamos haciendo ahorita, y una visión temporal para ver dónde yo me proyecto, a dónde yo me proyecto. Eso con respecto a la planificación. Una vez que ya estábamos planificados, bien ordenaditos, ya establecimos ya una cadena de valor de nuestros procesos agregadores, nuestros procesos clave o sustantivos también que se llaman. Empezamos a trabajar por
los procesos, el preanálisis, el análisis, el post, vimos ahí unas cositas que ya estaban hechas, trajimos por ahí unos instructivos, capacitaciones, ya teníamos terreno ganado ahí y empezamos a generar muchos registros, muchos datos. Y este es uno de los desafíos que tenemos que, en primer lugar, abordar, enfrentar y resolver, ¿ya? Es súper importante. En el laboratorio, ustedes más que yo saben que todo el día se está generando datos. Todo el día se está generando datos. Ahora, con el tema de estos temas nuevos de Big Data, con el tema de la digitalización, es una ventaja que nosotros podamos ordenar esta cantidad de datos. Tanto desde el punto de vista preanálisis, que es más que todo la generación de indicadores, pasa por el tema de medir los defectos, ¿no es cierto? En cambio, en el proceso analítico, perdón, así sí, aquí está. em, este reto tiene que ser abordado y debemos tener la capacidad de perderle el miedo a estas plataformas de informáticas. Hay una gran cantidad de datos y estos datos tienen que ser transformados en información para que nosotros podamos consumir y tomemos decisiones. Aquí les presento unos dos ejemplos de unas bases de datos que están resumidas en una herramienta gratuita que se llama el Google Data Store. Google Data Store me permite hacer unos cuadros desde el punto de vista operador técnico, ¿verdad? Yo no soy ni informático, ¿no? Sino que he tenido un poquito de la curiosidad de explorar estas herramientas y generar estos dashboards. Estos dashboards se enlazan, por ejemplo, con un código QR. El QR está expuesto ahí en la cartelera del laboratorio tenemos, y el momento que, por ejemplo, un operador técnico quiere ver su desempeño con respecto a cuántas flebotomías tiene, va a escanear el código QR y va viendo su desempeño en tiempo real, ¿ya? Por ahí tenemos también unas herramientas con Python, incursionamos un poquito para allá. La cantidad de data que se genera, por ejemplo, cuando estamos midiendo los tiempos de respuesta, que para nosotros es súper clave en los laboratorios, para medir, para dar un juicio de valor, qué tan rápido, qué tan lento somos, tenemos que medirlos. En este caso, hicimos una aplicación a medida y esta aplicación permite extraer la base de datos de los tiempos en las diferentes áreas y calcular en forma de indicadores, ¿ya? Entonces, esto es una maravilla. Python, por ejemplo, permite hacer filtros, permite hacer análisis estadístico, es muy bonito, es muy vistoso y nos permite tomar decisiones muy, muy importantes. ¿Qué es lo que dice la norma con respecto al tema de documentación, de información documentada? En la versión 2008 había este término de documentos, ya que era un poquito cuadrado. Ahora, en cambio, la versión 2015 ya amplía este término y lo amplía a información documentada. En este caso, información documentada quiere decir toda aquella información, todos aquellos datos que yo tengo y que respaldan, que se convierten en evidencias objetivas de que se hizo una actividad. Dígase, videos, documentos web, dígase chats, ¿quién no tiene un chat en WhatsApp, por ejemplo? Entonces, dígase códigos QR, dígase páginas web, algo que nos permite agilitar. El tema de calidad, ustedes saben que es un tema de que la cuestión fluya, ¿ya? Más bien no, está reñida. El tema de la calidad no está, es totalmente, creo que hay un concepto distorsionado respecto de la calidad que mucha gente lo asocia con burocracia. De tal manera que cuando oyen el departamento de calidad dice, no, allá yo no voy porque tengo que estar escribiendo un montón de manuales. Y lastimosamente es una versión muy, muy distorsionada de la realidad. Más bien, lo que yo procuro en el departamento es que cuando alguien vaya, que fluya la cosa, no generar más registros, no generar más documentos, sino que con los documentos que hay, digitalizarlos o generar estos dashboards o generar cuadritos para que podamos consumir esa información. Miren lo que dice la norma. La información documentada tiene que ser accesible, es decir,
yo ir a un computador, ir a un celular, ir a un QR y yo tenga acceso a esta información, que esté actualizada, que por ejemplo sea en tiempo real, por ejemplo, que si yo hago un cambio en un manual, después de unos 5 minutos ya tenga acceso a esa información y que sea protegida contra modificaciones no intencionadas. En este caso, las plataformas informáticas, incluso no costo, ya tienen ese tipo de control. ¿Ya? Planear, hacer, verificar. En el verificar está el reto igual de los datos. Los datos es un tema de sentarse, pensarle bien bonito, recabar esta información y darle un sentido, darle un objetivo, plasmarlo en un gráfico. Cuando nosotros vamos a una gerencia a vender una idea, el gerente no le va a oír más de 10, de 15 minutos y tenemos que ser súper directos en el resumen de la información. Es decir, un dashboard, un cuadro, un cuadrito tiene que ser muy resumido, tiene que ser muy didáctico y a primera vista nosotros debemos tener la capacidad de poder leer. Aquí tenemos indicadores en el proceso preanalítico, en el proceso analítico y en el proceso posanalítico. Analítico, rechazo de muestras, eh, perdón, preanalítico, rechazo de muestras. Analítico, desempeño sigma de los diferentes analitos con métrica OSPEX, tanto en química, en hematología, en inmunoquímica, y por último, en el proceso postanalítico, con tiempos de respuesta, ¿ya? Ese ha sido más que todo el enfoque que hemos tenido, algo que sea algo manejable. La base de datos es gigante, pero estas herramientas informáticas nos permiten organizar esta información para consumirla como un insumo para toma de decisiones. Una vez que ya teníamos esto, nos pusimos muy nerviosos. ¿Por qué? Porque llegó el momento yo les decía a las doctoras, les decía de darnos un baño de verdad. Es decir, vamos a consultar a los médicos cómo ellos nos perciben. ¿Cómo creen que estamos haciendo nuestro trabajo? Porque nosotros internamente podemos decir estamos haciendo maravillas, pero si nosotros no tenemos la capacidad de transmitir eso y en todo caso, si la información que estamos librando no es útil para la toma de decisiones, sí nos íbamos a enfrentar a datos, digamos que pueden ser contraproducentes para el desempeño del equipo, lo cual no fue. Nosotros medimos dos cosas en los objetivos de calidad. La confiabilidad, es decir, el médico que toma las decisiones, qué tanto confía en los resultados. Cuando ha visto al paciente, qué tanto le correlaciona el resultado que libera el laboratorio con el estado clínico del paciente. Y adicionalmente, después que hace los controles, qué tan bien, qué tan mal o qué tan útil se le hace esta información para tomar decisiones, ¿ya? Y por último, la oportunidad, el segundo, mejor dicho, la oportunidad, es decir, qué tan rápidos o qué tan lentos nosotros somos para liberar información. ¿Por qué es crítico? Trabajamos en un hospital de tercer nivel en los cuales, por ejemplo, abordamos o damos apoyo diagnóstico en eventos ictus, infartos cerebrales, por ejemplo, en pacientes de terapia intensiva, en pacientes infartados, ¿ya? Entonces el médico necesita tomar la decisión con un resultado de laboratorio. Les cuento una experiencia. Una vez, alguna ocasión, ahora ya es un poco más frecuente, visito el servicio de emergencia, ¿ya? Y yo no estaba consciente y posiblemente los técnicos del laboratorio no estamos conscientes de esto. El médico toma decisiones basado en la información que libera el laboratorio. Entonces yo estaba viendo, estaba configurando un tema de unos valores de pánico, una pantalla. Entonces yo escuchaba, dice, ¿qué fue esa glucosa? ¿Cómo está? Entonces yo digo, qué raro. Por allá un médico decía, ¿qué fue el sodio? ¿Cómo está el gramo? Entonces yo decía, miren, qué importante la información que el laboratorio libera, porque el médico en realidad toma decisiones. Le da el alta al paciente, le da un medicamento, le cambia el medicamento, le da un diagnóstico. En ocasiones, sí, hay que reconocerlo, dice, no, libérale nomás del médico de saber lo que hace. No, hay que tener hay que tener muy consciente que los resultados del laboratorio definen las estrategias terapéuticas, por ejemplo, de los médicos, establecen diagnósticos o definen intervenciones.
Y por último, cuando nosotros, ya una vez que ya medimos en esta fase de planear, hacer, verificar, cuando ya medimos los indicadores, después venía la fase de actuar. En la fase de actuar, fácil, lo que ya un montón de gente tiene, estos formularios de los ciclos rápidos de mejoramiento continuo, en el cual se condensan las acciones correctivas. Con un análisis de causas, por ejemplo, hay un pez, una espina de pescado, vimos cuál es el problema con el genuino interés, de que de que sea útil, ¿ya? Porque para nosotros también sería engañarnos a nosotros mismos si hacemos un análisis de causa raíz que no nos sirve. ¿Por qué? Porque el problema se va a repetir, ¿ya? Otra de las cosas que sí tengo que comunicar es que tratamos de darle valor a lo que ya estaba hecho, ¿ya? Había un montón de cosas. Desde el punto de vista público, por ejemplo, las compras tienen una ley. Entonces, esos flujogramas ya están descritos. Esa ley describe ya los procesos para levantar la compra, para hacer el tema de subasta inversa, el tema de ínfima cuantía, eso está súper regulado. Por lo tanto, nosotros desde ese punto de vista ya tenemos terreno ganado. No generamos nuevos documentos, porque esos flujos, por ejemplo, nos entregaba jurídico, nos entrega jurídico, dirección médica. Entonces le di compras, pusimos de esa, generar, ¿no? Obviamente, damos muy rápido, algo muy práctico. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo desde mi punto de vista, lo que me ha pasado a mí. ¿No? Sí, los- el riesgo de un exceso de documentación y que después yo no sepa a dónde pertenece ese documento o que pierda el control, ese también es un riesgo. Una vez que ya cumplimos el tema, ya de gestión de la compra, ya se nos decía la venta era gestionar la compra y decir, mire, queremos cambiar una, algunas cosas, es único. Esas experiencias, vendimos en el hospital un buen tiempo no de contar, posiblemente mejora que podría pasar por administrativos, de tal como, no como compañeros, si nos basamos en esto, no le no hacemos nada. Una de los retos más, por ejemplo, ya el tema que la gente, tía, por ejemplo, ya piensa mucho en el paciente, piensa en el paciente, esto, ¿ya? Em, tuvimos que vencer algunos paradigmas, ¿sí? Por ejemplo, que existe un conjunto de documentos mínimos. De hecho, la norma pide cuatro o cinco, me parece. El alcance, el plan de auditoría, los registros de auditoría, ¿qué más?
ni siquiera misión, ni siquiera visión, ni siquiera mapa de procesos, sino que como una buena práctica nosotros ya lo habíamos incorporado para establecer un orden mínimo, ¿ya? Entonces no hay un conjunto de documentos mínimos. Dice, yo le vendo 25 documentos y ya con eso certificó. No, eso no tiene sentido. Además que posiblemente esos documentos estuvieron hechos en un diferente contexto, ¿ya? La datitis es, yo tengo un montón de datos y no sé qué hacer, ¿ya? En este caso, llevar un sistema de indicadores de uno, dos, máximo tres indicadores por proceso ya es un desafío, porque los datos están generándose constantemente y si no tenemos un software, algo que nos ayude a nosotros a gestionar, es muy complejo. Otro de los paradigmas es, todo tiene que estar escrito. Como ustedes ven, la definición la definición de información documentada es mucho más amplia. Incluye ya formatos digitalizados, chats, mensajes de WhatsApp, videos de capacitación. No necesariamente tiene que estar escrito. De hecho, los procesos que nosotros tenemos están descritos en flujogramas, ¿ya? ¿Todo tiene que estar impreso? Para nada. Más bien por el tema de ahorro de impresoras, papel, tiempo, que se daña el tóner, que no hay tóner, que venga tics, tratamos de digitalizar la mayor cantidad de información. ¿Qué hizo 9001-2015? No es para laboratorio clínico, dice. Claro que es una norma, es un inicio, sí, es un inicio. Estamos conscientes de que es un inicio, pero es un objetivo muy retador, ¿ya? El hecho de organizarnos, de asumir este proyecto, este reto, es, claro que nos daba miedo, claro que nos da recelo, claro que nos da incertidumbre cada auditoría, pero creo que ahí se pone a prueba los verdaderos equipos. ¿Qué es? Esto es una norma documental, dicen por ahí. Dice que si usted tiene ciertos documentos, pasa la norma. Para nada. La norma es una norma de gestión. ¿Qué es la gestión? La gestión es hacer que las cosas pasen, hacer que la gente interiorice esta cultura de calidad, que no necesito que alguien me esté viendo para yo hacer bien las cosas, ¿no? La gente ya tiene interiorizada esto y en todo caso, si tiene algún problema, lo reporta y dice, mire, yo he hecho esto, yo he hecho esto otro, por favor, necesito ayuda, ¿ya? Y otro de los paradigmas es que eso no se puede hacer, eso es muy complicado y eso está lejos, eso es imposible. Creo que somos la muestra de que poquito a poquito, viendo la estrategia correcta, con las personas correctas, con la voluntad que hemos tenido todo el equipo, porque cuando vienen a auditar, yo prefiero ser como observador, ¿ya? Y en y creo que la fortaleza de la certificación reside en eso, que es muy participativa. Es una adrenalina especial el hecho de enfrentar a una auditoría externa, pero qué bueno, preferimos que las cosas pasen en una auditoría y que no por ejemplo, esos riesgos no se trasladen al paciente. Eso es lo que pretendemos. ¿Cuáles son lo que hemos aprendido? Esto no está en los libros. ¿Cuáles son las estrategias para implementación de ISO en el laboratorio clínico? Como les digo, primero, posiblemente ahí nosotros aprendimos algo, es ir con las autoridades, decir, mire, tenemos la intención de hacer esto es importante, tenemos ya terreno ganado porque otra de las cosas, por ejemplo, cuando gestionamos la compra en el sector público es un poquito más trabajosa que en el sector privado, porque dado la ley de contratación pública, hay diferentes figuras de contratación. Entonces, y el presupuesto anual es planificado el año anterior. Entonces, si usted no pone una necesidad para el siguiente año, no la puede incluir a medio año. Es decir, tiene que planificarla con un año de antelación para decir, mire, yo necesito esto, póngale en el pack. Ministerio de Finanzas, por favor, apruébeme esto y va el trámite, ¿ya? Entonces, en este caso, sí, fue súper importante, fue clave, fue un tema, un punto crítico, el hecho de que una autoridad diga, vea, esto es importante y esto tiene que salir. Compras públicas, no le dé vueltas de esto, esto es ahora o nunca, ¿ya? Qué satisfacción y qué miedo tal vez a la vez,
porque ya nos tocaba la auditoría, ya no podíamos hacernos, ya no podíamos estar al tiempo, pero vimos eso y eso es súper, súper importante el hecho de tener ese tipo de apoyo. Vencer los paradigmas, equivocarnos, sí, en este caso la líder del laboratorio, los líderes del laboratorio han tenido la gentileza de permitirnos equivocarnos, ¿ya? Eso también es muy loable. Claro, posiblemente es una historia de éxito, pero la historia de éxito tiene atrás un montón de trabajo, un montón de equivocaciones, un montón de aprendizajes y para eso hay que tener el valor de permitir que la gente se equivoque y aprenda, ¿ya? Ya. Otro tema clave es el tema de la formación, la capacitación. Con la formación, capacitación se vislumbran muchos paradigmas, ¿no es cierto? Los desafíos y lecciones aprendidas durante el proceso de implementación, como les dije, se puede hacer. ISO 9001 está orientada para tanto para organizaciones grandes como organizaciones, yo le digo entre comillas, pequeñas porque, y es más, mientras más pequeños, digamos, una organización es más pequeña, nos podemos poner de acuerdo más rápidamente. En cambio, en el laboratorio somos entre 50 y 60 personas, entonces tiene un poquito más grado de complejidad y además que los turnos son rotativos. Entonces, sí, por ejemplo, el tema de capacitaciones. Decimos, ya sabe qué, ahorita vamos a hacer un protocolo de líquidos corporales. Ya, perfecto. Las 5 personas nos quedamos de acuerdo, pero ¿y los compañeros que están de turno? No podemos hacer 20 veces la capacitación. Ah, veamos una plataforma para grabar los videos y hacemos la capacitación ahí. Ya, perfecto. Con las limitaciones que esto conlleva. La compra con tiempo. Nosotros en el sector público tenemos que hacerlo con tiempo, un día, con un año de anticipación, por lo menos ya ponerlo en el presupuesto. Y la capacitación es clave. La capacitación vislumbra esas zonas grises que tenemos, nos enteramos y podemos resolver muchos de estas dudas, de estos paradigmas que hay. ¿Cuál fue el impacto de la certificación en la calidad y seguridad del paciente? En primer lugar, no es una competencia, ¿ya? No es que ahora vamos, no es que decimos esta área es más competitiva que la otra, estos compañeros, tal persona figura más, tal persona figura menos, no. En realidad ha sido el tema de dar un impulso al equipo, al equipo y ha tenido muy buenas consecuencias. El tema yo desde el punto de vista profesional, personal, me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. No lo es todo, estoy seguro que no lo es todo, pero hemos avanzado bastante. ¿Qué nos falta? Sí, nos falta mucho, pero tenemos una estructura. Y sobre esa estructura, sobre ese camino, ya podemos ir avanzando. También se ha implementado una cultura de calidad. Cuando, por ejemplo, eh, no sé si esto es un tabú lo que voy a decir, y me voy a sincerar. En el laboratorio existen tomas de muestra complicadas, complejas, pacientes en tratamientos oncológicos, pacientes pediátricos, se coagulan las muestras. En ocasiones, no es la intención del flebotomista, por supuesto, pero en el momento de analizar la muestra y que me salga una alarma de un coágulo, ustedes saben que es muy tentador el hecho de liberar así el resultado y decirle, no sé, verá ya qué hace el médico. eh, Establecimos un protocolo en el que dice la persona que está a cargo de esta toma de muestra genera una llamada, le dice, señor paciente, por favor, no queremos que pierda su cita, queremos asegurar que esta información llegue a su cita, a su médico. Por favor, le vamos a reprogramar la cita para tomar una nueva muestra. El momento que ya los compañeros hacen esto automáticamente yo veo una señal que hay una cultura de calidad, ¿ya? Hay un tema de empatía por el paciente. Dicen, no, ese paciente está esperando 3, 4, 5 meses la cita con el especialista, ¿ya? Por el tema, el target de paciente que nosotros manejamos, para nosotros sería sencillo decir, allá verá lo que hace el médico. Pero no, creo que es importante y muy loable mencionar ese tipo de cosas. Desde el liderazgo, por ejemplo, existe una cultura de calidad, ya se habla de procesos.
ya se habla de indicadores, ya no se emite juicios, no es que antes se lo hacía un montón, sino que cuando, por ejemplo, tenemos un médico que dice, no, ese laboratorio es lento, espérese un ratito, voy a sacar mis indicadores de desempeño del proceso postanalítico, ¿ya? Entonces, mire, le digo, mire, tenemos tenemos una buena respuesta. Posiblemente usted tiene un problema en algo muy puntual, pero yo ya tengo una evidencia. Eso también es cultura de calidad. Siempre, siempre respeto por el paciente, ¿ya? Tenemos en el laboratorio el fenómeno de desensibilización. Nosotros muchas veces ya no vemos personas, vemos tubos. Entonces, ese también ha sido un trabajo muy arduo el personal técnico también lo ha sabido asimilar. El tema de calidad va más allá de pasar el control. Ya, como ustedes se han dado cuenta, es el tema de la gestión de los riesgos, el hecho de, en nuestro caso, algo un poco más crítico, el tema de las compras, el tema del talento humano, el tema de evaluación del proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de pautas que nos da la norma. ¿Cuál es otro de los efectos? Es que se mejora la calidad al estandarizar los procesos, ¿ya? Cuando tenemos proveedores, tenemos reuniones, digamos, operativas que consensuamos y creo que trabajamos de una mejor manera. Más allá del tema, como les digo, del certificado, la norma, la implementación de la norma es una herramienta que asegura la sostenibilidad. En este caso, creo que hemos podido sintonizar muy bien con los liderazgos, con las gerencias. em, y a tal punto que de parte de la coordinación zonal también ya ha habido un llamado, una necesidad de hacer un ejercicio de un diagnóstico, por ejemplo, de los laboratorios de la zona 9. Estamos en eso, estamos trabajando, vamos a dar un impulso. Creo que también es el tema de aprovechar los momentos. Cuando tenemos estos impulsos por parte de las autoridades, de la gente que toma decisiones, es muy oportuno y hay que aprovechar, ¿ya? ¿Cómo nosotros lo vemos el tema de la certificación? Es como como una caja de herramientas. Es decir, yo quiero tener un desarrollo sostenible sobre mi organización, sobre mi empresa, y es como que yo voy llevando una caja de herramientas donde yo le pongo una prensa para ajustar por ahí algo que está suelto, un engranaje para que los procesos vayan, un hacha para cortar, digamos, malas prácticas desde el punto de vista siempre científico, un candado para asegurar los riesgos, una llave para abrir puertas, para gestionar esas relaciones con los proveedores, una escalera para llegar a esos puntos donde yo no puedo llegar, cadenas para coordinar los eslabones. Eso es una ISO, ¿ya? Eso es una ISO. Es una herramienta que me permite llegar a mí al desarrollo sostenible, siempre teniendo en cuenta y como eje central el paciente, mi cliente para nivel privado. Em, de esa manera nosotros lo conceptualizamos. Esto nunca hubiese sido posible si yo no hubiese tenido la colaboración de ese equipo humano, de los compañeros. La confrontación es inevitable, como les digo, siempre a los compas. Pasamos 8 horas compartiendo en el laboratorio. Sería mentira si les dijera que no hay confrontación. Siempre hay confrontación, pero creemos que tenemos la capacidad, la inteligencia de resolver los problemas de una forma muy técnica, ¿ya? Creo que es un grupo humano, como yo les digo, de alto desempeño. Lo hemos demostrado, lo vamos a seguir demostrando. Si bien hemos llegado a un estándar, lo más interesante de llegar a ese estándar es mantenerlo. El año anterior, a ver, sí, en noviembre tuvimos la primera auditoría de seguimiento. La certificadora no certifica, disculpen la redundancia, no certifica la perfección, perdón, no certifica la perfección, sino que certifica la mejora continua. Sabemos que hemos trabajado, hemos avanzado bastante, pero sí nos falta algunos temas. De todas maneras, tenemos una estructura y ya tenemos una planificación para este año, proyectos muy interesantes que van a impactar sobre los pacientes, sobre ese paciente que está esperando una alta, que está esperando un tratamiento, que está esperando un diagnóstico, ese médico que necesita ver los resultados ya para tomar una decisión. Esa es la fuerza, creo que nos impulsa y ese ha sido el camino
recorrido. No sé si alguien tiene alguna pregunta, espero que tenga alguna pregunta. Me parece que me fui mucho del tiempo, son 45 minutos de exposición. Espero que la idea que yo tenía se haya podido transmitir de una forma clara, concisa. Listo. Doctor. Bueno, en realidad muchas gracias por toda esta información. Como sabíamos, pues el tiempo es muy cortito para poder lograr estructurar todo lo que se podría hablar de la ISO 9001 aplicada en laboratorios clínicos, pero sí, definitivamente hay algunas preguntas en realidad que han surgido durante el proceso, pues yo voy a pasar a leer un poquito tratando de darles un orden a cada una. Pero bueno, en primero reitero mi agradecimiento, Rodrigo. Usted en realidad es una persona que ha tenido una amplia experiencia en esta parte, lógicamente desde la práctica y desde la parte fundamental de la atención sanitaria es donde se puede observar el verdadero efecto de este tipo de normas. Y pues yo también tengo el gusto de poder compartir con usted la alegría de saber que a nivel del sector público este tipo de elementos se están desarrollando, no solamente en un hospital emblemático como es el Hospital Eugenio Espejo, sino ojalá a nivel nacional en todo este subsistema del Ministerio de Salud Pública. Bueno, en ese orden de ideas, una primera pregunta que surge para algunos de nosotros es que si ya existe una norma específica para laboratorios, ¿verdad? Una norma de acreditación que es la ISO 15189. ¿Por qué certificar 9001 en los laboratorios clínicos? Listo, muchas gracias por la pregunta. Claro, sabemos que ISO 15189 es la norma por excelencia de laboratorio. Sin embargo, ante esta duda, ante esta incertidumbre de llegaremos, no llegaremos, como le digo, el primer ejercicio fue poner la casa en orden, ¿ya? Entonces, teniendo esta estructura, ya hemos caminado un poquito más. Claro que tenemos, por ejemplo, temas de verificaciones de P15A3, tenemos valoraciones Sigma, tenemos planificación de control interno, tenemos algunos algoritmos de autovalidación que ya son componentes de ISO 15189. Sin embargo, el ejercicio inicial era poner la casa en orden. Nos ilusiona mucho, no es, ahora ya lo vemos y ya no es tan lejano una 15189 con una ISO 9000. Estas normas tienen la estructura de alta una estructura es un orden, ¿no? Que comparten. Entonces, ya podemos cotejar, por ejemplo, lo que tenemos de ISO 9001 con la estructura de 15189, el camino que hemos avanzado, y creo que vamos con pasitos un poco más firmes, ¿ya? Tenemos un poquito más de confianza, vamos. No confiados, pero sí con confianza de que podríamos hacer a mediano y largo plazo. Estamos Estamos viendo los efectos que ha tenido esto, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y estamos gestionando eso. Estamos haciendo colaboraciones también. Sin embargo, por ejemplo, en el laboratorio hemos tenido la incorporación de una área de citometría de flujo. Eso ha dado un impulso fenomenal al área de hematología, porque ya tiene más componentes técnicos. Ya vienen los médicos hematólogos y nos visitan, nos ven qué tan correlacionados están los hallazgos de la biometría con la citometría, y esto ha aumentado el nivel técnico del personal. Entonces, no quiero decir que es todo, también hay unas oportunidades de mejora, por ejemplo, cálculo de incertidumbre. Que ya es un poquito más ahora hay software, pero yo también soy de la idea de que creo que tenemos que sufrir ese camino para valorar los software e interpretar la información que nos dan, sin querer ser como muy trágico, ¿no? Pero creo que es importante que suframos de ese camino para ver la importancia del software y darle la interpretación al indicador. Entonces, por eso ha sido, claro, nos ilusiona mucho 15189. Hemos caminado ya un tramo y vamos viendo esas brechas para llegar a ese estándar, que es una ilusión. Muy bien, en ese mismo orden de ideas, uno de los participantes nos indica que, claro, en realidad estamos hoy por primera vez también a las puertas
de una posible actualización de la norma ISO 9001-2015, porque lógicamente la ISO revisa cada 5 años este tipo de normas y pues en el 2020 ratificaron la versión del 2015, pero ahora sí que se mira que es posible que en el 2026, específicamente en octubre, por ahí, estaríamos enfrentando ya una nueva versión de esta nueva norma ISO 9001. ¿Qué impacto tendría para ustedes? ¿Cómo ustedes han visto ya? Hay algunos elementos, ¿no? Cambio climático, satisfacción, experiencia, sostenibilidad del negocio, algunos aspectos, ¿no? ¿Cómo ustedes lo han visto desde el momento que ya certificaron? ¿Cómo ven ese futuro? Así, muy bien. Le cuento que más allá de verlo como un obstáculo, decir, ya van a poner más requisitos, es el tema de que estos componentes ayudan a las empresas a ser más competitivas. Entonces, por ejemplo, si alguien viene y me dice, ¿sabe que hay que tomar el tema ambiental? Digo, sí, o sea que es súper importante. Lo interiorizamos, lo trabajamos, hacemos un curso, obviamente, una capacitación es súper clave, es importante para darle un sentido, para darle un orden en la estructura de la norma. Y, por ejemplo, alinearemos las estrategias con respecto al tema de algo que ya se estaba trabajando, digitalización de la información para disminuir el consumo de papel, el tema del toner. También hemos hecho algunos controles con respecto a la eliminación de desechos por parte de los proveedores, que son nuestros socios estratégicos. Entonces, en este caso también se hace ese tipo de revisiones, el tema del gestor de los desechos que también en los términos de referencia se incorporan que cada vez las tecnologías como son más avanzadas liberan menos desechos. ¿Ya? Y obviamente ese es un impacto positivo sobre el ambiente. También el tema de uso de energía. En este caso, el laboratorio donde trabajamos tiene una estructura muy bonita. Son los paneles de vidrio y esto permite la disminución se consume un poco menos de energía eléctrica, ¿ya? Entonces, estamos alineados también el hecho de tener, parece cosas muy sencillas, ¿no? Pero en realidad tienen súper impacto el tema de las luminarias con sensores que se apagan cuando ya no hay gente y se encienden cuando pasa gente. Es decir, todas estas estrategias van sumando y, por ejemplo, el tema ambiental me parece muy lógico que lo hayan incorporado. Y esto nos impulsa, nos motiva a trabajar y a incorporar estos estándares. Claro, muy bien. En realidad, sí, pues un poquito acotando a lo que indican, es verdad, hay muchos elementos que se están discutiendo para ingresarlo directamente a la 9001 en la nueva versión que posiblemente salga en el próximo año. Sin embargo, claro, lo que buscan las organizaciones internacionales es esto de que las organizaciones no tengan que migrar o que tengan que integrar varios sistemas de certificación para cumplir requisitos, ¿no? Y entonces, claro, cada vez se está haciendo más importante algunos temas. En este orden de ideas también me parecería súper importante, voy a tratar de resumir o de hacer un enlace con algunas de las preguntas que están saliendo. Yo estoy muy feliz, yo creo que usted también está muy motivado, más de 150 asistentes en esta reunión de esta primer webinar del campus. Les agradezco muchísimo a todos los que nos están escuchando, valga la oportunidad. Mm, Cuando ustedes tuvieron que decidir sobre el alcance que le iban a dar al sistema de gestión de calidad, ¿qué aspectos nomás revisaron? Hablando desde el contexto, hablando desde las exigencias del ministerio, sus propias capacidades, el tema del presupuesto, todos estos elementos. ¿Cómo ustedes hicieron el análisis? Y como complemento a esta pregunta, ustedes ahora que ya estructuraron su alcance, ¿cómo ven que exista ese impacto en las áreas en donde no llega el alcance de la norma? Ya, chévere. Nosotros establecimos el alcance sobre las áreas, digamos, de mayor producción, ¿ya? Que son hematología, bioquímica, y ahorita estamos incorporando las áreas de inmunoquímica y microbiología, ¿ya? ¿Por qué? Nos sentíamos seguros el momento de generar indicadores, por ejemplo, ¿ya? Sabemos que muchos médicos toman decisiones en base a esa información y son unas de las pruebas más solicitadas, ¿ya?
Ya habíamos generado indicadores, estos indicadores estaban digitalizados, ¿ya? Eso era un buen camino. Ya teníamos una estructura de, ¿por dónde se empieza, no? El tema de levantamiento de instructivos, manuales de procedimiento, em, ya teníamos un camino recorrido ahí, seguro. También teníamos unos buenos proveedores, proveedores con unas buenas calificaciones. Siempre se trabaja de la mano con el proveedor. En este caso, nosotros hacíamos reuniones de trabajo indicando nuestras no exigencias, sino necesidades, entendiendo también las necesidades de las casas comerciales, distintas casas comerciales, porque en el sector público hay una ley, ¿no? Que procura que sea el proveedor el mejor calificado. Hay un proceso para hacer esto, ¿ya? Entonces, en ese contexto, nosotros establecimos nuestro alcance. Y otro de los paradigmas es, tengo que yo certificar todo mi laboratorio. No, para nada. De hecho, la norma indica en la parte del alcance que se identifica cuáles son esas zonas en las que se quiere trabajar y y otro punto que se debe identificar es la no aplicabilidad de la ley, perdón, de la norma. La no aplicabilidad de la norma para el laboratorio clínico generalmente pasa por el 8.3. ¿Por qué? Porque los reactivos, las calibraciones, las aplicaciones de esto ya están validadas, están realizadas por los departamentos científicos, técnicos de los proveedores. Entonces, estas técnicas ya vienen validadas. Nosotros no hacemos un tema de desarrollo, ¿no? Sino que estas aplicaciones ya vienen. Hay ejercicios, por ejemplo, en los cuales nosotros evaluamos la necesidad de pruebas y hacemos una evaluación de que la prueba que solicita una especialidad, por ejemplo, endocrinología, dice necesito IGF-1. Ya, perfecto. ¿Cuál es su demanda? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Para qué tipo de pacientes? Y de frente a eso, programamos la compra. Y esto más o menos tiene una suerte de investigación y desarrollo para implementarlo. Pero formalmente el 8.3 está generalmente excluido del alcance de los laboratorios, porque nosotros no hacemos las aplicaciones, no generamos estas curvas de calibración, por así decirlo. Y otro de los efectos que hemos visto en las otras áreas es que los compañeros ya empiezan a hablar de procesos, ¿ya? Eso es muy bueno. Entonces dice, miren, el proceso de microbiología pasa esto. Tenemos este indicador, ¿ya? Mire, en hemostasia pasa esto. Vamos a revisar ese proceso, ¿ya? Vamos a tener una capacitación del proceso analítico, del proceso postanalítico. Entonces nosotros mentalmente ya tenemos una estructura, tanto de liderazgo como de la parte operativa. De hecho, el mapa de procesos es un instrumento de comunicación que nos permite estar armonizados, de tal manera que cuando hay algún inconveniente, algún riesgo, algún problema, ya sabemos dónde está sectorizado el problema. Entonces, otro de los efectos es que se ha visto que esta cultura de calidad, del tema de registros, el tema de capacitaciones, el tema de la organización de la información, la digitalización de la información, también ya nos da algunas señas. Entonces, ese sí es un efecto súper positivo también. Excelente, sí, sí. En realidad, sí, pues es como la semilla que se va creciendo, pues y lógicamente el alcance se puede ir aumentando conforme se va pues estructurando el tiempo, aumentando eso en la certificación. Ahora, tratando también de resumir otras dos o tres preguntas que han hecho los participantes, es sobre el tema de documentación y un poco el marco documental que existe en el ministerio. Entendemos que hay ciertas directrices que desde planta central del Ministerio de Salud Pública se estructuran para todas las unidades del subsistema. ¿Cómo ustedes pudieron adaptar esas directrices para que se puedan facilitar y también para poder, como usted muy bien decía, hacerlo más accesible a las personas, ¿no? Porque en realidad incluso hasta en cosas muy pequeñas como el utilizar Word con tablas y otras cosas y otros elementos pueden coartar a la gente o limitar a la gente a que cree documentación. ¿Cómo hicieron eso ustedes para facilitar el proceso? Ya, para gestionar ese riesgo nos reunimos con el Departamento de Calidad del hospital.
Mire, tenemos este problema, queremos digitalizar la información. Ya, bueno, vaya, TICS. TICS, necesitamos una solución. Dice, sabe que no tengo servidores. Bueno, vamos a generar la documentación en una de estas aplicativos no costo y vamos a alojar ahí la información. En la medida en que hay dos tipos de información generalmente en las empresas. El tema de algo un poco más formal y un poco menos formal, por así decirlo. ¿Ya? ¿Quién no tiene un chat de WhatsApp? ¿Ya? En los grupos. Creo que es una de las herramientas que más nos permite comunicarnos. ¿Ya? Sin embargo, el WhatsApp no está hecho para todo. ¿Ya? Entonces, en el sector público, por ejemplo, manejamos el Keybooks. El Keybooks es una herramienta documental para documentación un poco más formal. También manejamos el Simbra. En este caso, hemos tratado de implementar la cultura de por favor, escriba lo que usted sienta, lo que usted haya visto, lo que usted haya evidenciado, escríbalo para que quede una evidencia objetiva de que eso pasó. Y después de 3, 4 meses, no estemos en que se acuerda lo que pasó, sí, no me acuerdo. Entonces, escríbalo, ya. Y por otro lado, el tema de la estandarización de los procesos. Para esto, optamos con una de estas plataformas digitales que nos da 15 gigas de espacio. Lo voy a decir, es Google Drive. Con Google Drive alojamos la información. Google Drive es una herramienta que nos permite, por ejemplo, recopilar información de indicadores. El momento que, o sea, quisiéramos que sea esto algo extraordinario en el IS. Sin embargo, creemos que, ¿cómo está, mejor dicho, contratado el IS? El IS está contratado en base a la empresa que tiene el mayor contrato, el más grande, ¿ya? Entonces, sale esa empresa y se cambia el IS. Ese es uno de los riesgos que nosotros tenemos en el sector público. Entonces, tratamos de que mucha información, o sea, no depender mucho del proveedor, independientemente de quién sea. Porque, digamos, si nosotros alojamos más bases de datos en el IS del proveedor, algún momento vamos a tener que pedir digamos, estos documentos y se nos generaría un problema. Google Drive es una buena opción, a nosotros nos da resultado, es muy ágil, sabiéndolo utilizar, permite capturar datos, permite resumir indicadores. Los dashboards que les indiqué están hechos en base a un puente que existe entre un formulario de Google Drive y Google Data Store. Entonces permite resumir en tiempo real la información. Ahora, las casas comerciales ya tienen software de desempeño analítico. ¿Ya? Entonces, ya te da un coeficiente de variación, un 10 porcentual. También tenemos programas de aseguramiento externo de la calidad que ya le da por ahí un error total, un 10 porcentual. Hay algunos software que también reportan incertidumbre, por ejemplo. Entonces, si yo digo, ya estamos ahí, ¿por qué no aprovechar esos indicadores que son de desempeño analítico y que tienen un impacto directo sobre la salud de los pacientes? ¿Ya? Entonces, no es que hemos descuidado tampoco el tema de competencia técnica. La competencia técnica hemos trabajado bastante eh, y el tema de documentación lo hemos solventado así, de tal manera que ya hemos visto que, por ejemplo, en otros sectores del hospital se empieza a utilizar estas herramientas, que además que no nos piden una licencia, ¿ya? Para en realidad trabajando 100%, digamos, operativo, se debería comprar las licencias de otras soluciones. Sin embargo, estas herramientas que son digitalizadas y que a nivel mundial ya se las utiliza justamente por eso, por la facilidad. Nos da la facilidad de capturar datos y nos permite tener control de los documentos. Es decir, yo desde mi nivel de gestor, yo elaboro un instructivo, ya les digo, 2, 3 páginas máximo, porque la gente yo no leo, ¿ya? Yo más le veo un video de TikTok, ¿ya? Yo no leo le veo un video resumido de TikTok, hago un instructivo, digo, un paso a paso, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, lo pongo en la página web y todo el mundo se entera. Si es que hay alguna modificación, hago una modificación yo mismo, les digo por el chat de WhatsApp, miren, ahí está esta actualización, por favor revisar, y eso ya está en la nube, ¿ya? De tal manera que
A mí me facilita esto. La herramienta adicionalmente permite guardar, lo guarda automáticamente versiones del documento. Es decir, si yo quiero recuperar una versión anterior, lo recupera fácilmente, ¿ya? Permite establecer control sobre cambios no intencionados. Es decir, yo desde mi cuenta le doy permiso de edición a cierto, digamos, al médico patólogo que va a hacer un protocolo de reporte de leucemia linfocítica, ¿ya? Entonces le digo, mire, usted tiene rol de edición, ¿ya? Pero los otros compañeros tienen rol de lector, ¿ya? Otro usuario tiene rol de comentador, por ejemplo. Entonces eso me facilita, me agilita, más allá de generar un proceso burocrático. Yo entiendo también las realidades de otros hospitales. La norma no me pide que yo tenga firmados los documentos, por ejemplo. No me pide. Y de hecho, un auditor entrenado, como nos ha tocado las visitas que han venido a auditarnos, no nos han pedido documentos firmados. Ahora, si yo lo pongo en mi manual de elaboración de documentos, que este documento tenga que estar firmado, olvídese que tiene que cumplir, que tenga que estar firmado. Entonces, es el estándar que yo mismo me pongo, ¿ya? Es decir, yo mismo me meto en problemas solito. La norma nunca dice que el documento tiene que estar firmado. La norma nunca dice que, por ejemplo, el documento tiene que tener un código larguísimo, un código que no se puede, no se entiende, no, únicamente, posiblemente la persona que lo generó sabe la estructura del código, dónde debe estar, pero el momento que ya vamos a hacer uso del documento, nos genera más bien problemas. Y creo que ese es uno de los motivos por los cuales las personas generamos resistencia al departamento de calidad. Dice, no, eso es inllevable, tiene un montón de documentos, un montón de números y tiene que estar atrás de la gente. Entonces, ese también ha sido una de las experiencias muy buenas. Yo tenía dudas, sinceramente yo tenía dudas, pero en una capacitación dilucidé esto y dije, vamos, con confianza. Qué bueno que nos cuente esa experiencia. Sí, de hecho, o sea, la teoría se aterriza ahora en la práctica. Yo creo que para todos los que nos escuchan, lo que quiero también yo rescatar de lo que ha conversado hoy por hoy Rodrigo, y vamos a seguir hablando, no se preocupen, no es que estoy terminando la reunión, porque en realidad hay más preguntas, Rodrigo, pero se ha causado mucho interés en los participantes y me alegro pues que nos acompañen un ratito más, que nos acompañen en esta charla. Es que es evidente que cuando se crean algunos documentos normativos desde la planta central o desde las entes de control de la parte central de un subsistema, llámese IES, ministerio, etcétera, esta serie de vicisitudes que se pueden originar en los sistemas de gestión o en cualquier otro sistema de certificación, no se puede llegar a saber, ¿no? No se puede llegar a tener tanto detalle como bien indicamos. Lo importante será poder negociar. Justamente aquí lo que nos está indicando Rodrigo, lo que se entiende de lo que él nos comenta, es que justamente se puede ir acordando con el ente central de que, miren, estas son las maneras que nosotros vamos a manejar y esto es lo que nos va a permitir llegar a una certificación. Lo que acaba de hacer el Hospital Eugenio Espejo a través de este equipo de trabajo muy comprometido es sembrar una semilla importantísima para este subsistema, para que todo el subsistema pueda llegar a entender que a veces no es necesario ser tan rígidos, incluso en formatos, porque yo también alguna vez tuve la experiencia de trabajar en el Ministerio de Salud Pública a nivel de la planta central y hasta por una punto y coma la gente que hace normativas se pone a discutir y en realidad es importante para ellos porque lógicamente esta información va a ser interpretada por miles de personas, ¿no? Entonces, esto también que sería importante entender que todo se puede negociar y lo que dijo, quiero rescatar también con lo que mencionó el magíster Rodrigo Miño sobre el tema de que uno mismo se pone el saco de fuerza, ¿no? En la ISO 9001 es una norma de certificación que le dice el qué, no el cómo. Las personas y por a veces mala asesoría, como bien lo dice, a veces por costumbre, a veces porque todo el mundo lo dice que hay que hacer así, lo hace hasta que un día viene un auditor y dice, no es necesario, no lo haga así, no es necesario. La ISO 9001 ha ido cambiando muchísimo también en su perspectiva. Antes sí que era muy orientada hacia la documentación, hoy por hoy ya no lo es tanto, más bien se va orientando al tema que haya facilidad, que haya agilidad, que haya también accesibilidad de la información y seguridad de la misma. Entonces, esto es importante. Ahora, creo que también a algunas personas le queda un poco la inquietud de cuánto fue la inversión,
¿no? En términos presupuestarios para el Hospital Eugenio Espejo, ¿cuánto fue la inversión el lograr tener esta certificación? Ya, nosotros cuando hicimos el primer año de implementación identificamos algunas necesidades. Entonces, por ejemplo, para cumplir el 7.3, me parece que es de la norma, que es de trazabilidad, necesitamos instrumentos calibrados. Nosotros lo que medimos en el laboratorio es generalmente temperatura y volumen. Temperatura, termómetros y volumen, las pipetas. Ahí ya se detectó una necesidad. Nosotros no teníamos procesos en los que se incluía este tipo de cosas. En el sector público, cuando se identifica una necesidad, inmediatamente se identifica el proceso bajo el cual se debe suplir esta necesidad, es decir, la compra, ¿ya? Entonces, se incluyeron estas necesidades que no son onerosas tampoco en los procesos de contratación, y además que está ligado justamente al uso de los reactivos, ¿ya? Por el monto de los contratos, en realidad relativamente no era una inversión, digamos, desproporcionada y también estaba, como le digo, técnicamente justificada, por un lado. Por ahí suplimos el tema de la trazabilidad. El tema de capacitación, como le digo, nosotros tenemos muy buenos profesionales, hay médicos, hay bioquímicos. Entonces, las capacitaciones las organizamos nosotros mismos, solicitamos apoyo a médicos patólogos, tenemos médicos microbiólogos, tenemos bioquímicos, aprovechamos las oportunidades que existen en el mercado de capacitaciones, por ejemplo, que nos da justamente el Ministerio de Salud Pública. Todo Zoom, todo cuenta. Por ahí gestionamos una capacitación para atención al cliente de las personas que están en las ventanillas. Es importante, la norma únicamente no es para los operadores técnicos. En realidad fomenta un crecimiento tanto personal como profesional para todos los participantes, desde la atención al cliente, que son la cara visible del laboratorio, hasta el líder. El líder, por ejemplo, nos reuníamos en sesiones de planificación estratégica e impartíamos los conceptos y lo íbamos desarrollando, ¿ya? Entonces, esa también pudiese ser otra de las inversiones que teníamos que ir. Y la última, digamos, la más, digamos, el cuello de botella que se nos originó fue en la inversión en la compra de la auditoría. La auditoría, o sea, eso de ley tenía que estar, tenía que generarse un proceso aparte para contratar este servicio. En primer lugar, desconocíamos, les soy muy sincero, la figura legal de contratar esto, ¿ya? Investigamos en otros entes públicos que están certificados, por ejemplo, Agrocalidad, ya tiene una historia. Entonces, la figura legal es bajo una ínfima cuantía por la figura de consultoría. Entonces, ahí se generó un poco de confusión porque en realidad nosotros no estábamos pidiendo una consultoría, ya estaba implementado, sino que la figura legal para comprar la auditoría se llama consultoría. Entonces, de hecho, tuvimos un par de reuniones con la gerencia para decirle, mire, la tarea ya está hecha, no, solo queremos que alguien venga y nos revise. ¿Ya? Este proceso, bueno, es una información pública, están, de hecho, en el portal de compras públicas está publicado este proceso. De hecho, yo fui administrador de contrato de esta compra. Fue por alrededor de auditoría de certificación por $4.500. Esto implica el alcance, 3 días de certificación. Obviamente, la certificadora calcula en referencia al alcance, la cantidad de horas que se necesita auditar. Y el año anterior se levantó un proceso por auditoría de seguimiento uno que estuvo alrededor de los $1.000. Entonces, el ciclo de certificación, como usted conoce, Doc, son de 3 años. Entonces, más o menos estamos hablando de unos $6.500 aproximadamente. Que en realidad, en comparación con el monto de contratación de los reactivos, de los insumos, es relativamente bajo. Mucha gente dice, no, qué caro. Sí, sí le cuesta la calidad, pero más le cuesta la no calidad. Eso sí le puedo asegurar.
Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo con eso. Y claro, miren, esto es importantísimo porque ya aquí Magister Rodrigo nos está dando datos claros, aterrizados en una realidad palpable, en un subsistema público del Ecuador. Entonces, yo pienso que para todos nosotros los que estamos escuchando esto, pues nos da motivación de entender que es posible llegar a a estas metas dentro del sector público. Pero quisiera tal vez ingresar un poquito más en este detalle porque hay inquietudes sobre esto. Ahorita estamos hablando de un hospital de tercer nivel, de un laboratorio de alta complejidad del sector público. ¿Usted cree que en esta experiencia que usted ha tenido, claro, lógicamente un poquito teniendo ese conocimiento más o menos limitado, porque lógicamente creo que ninguno de nosotros hemos tenido el gran honor de conocer todos los laboratorios clínicos del país, ahora yo un poquito con los clientes que tenemos en nuestra empresa. Pero tomando en cuenta esta realidad, ¿usted cree que es factible implementar 9001 en laboratorios de mediana complejidad o inclusive en laboratorios de baja complejidad del sector público y del sector privado? Vamos a la definición de ISO 9001. Como yo le digo, ISO 9001 es un compendio de buenas prácticas para las empresas. ¿Ya? Entonces, el hecho de que yo adopte un estándar de ISO 9001 no necesariamente quiere decir que yo tenga obligadamente que certificarlo. ¿Ya? De hecho, la norma es un tema hay dos, cuando se implementa hay dos tipos de estándares. Unos los legales, que son de obligatorio cumplimiento, y otros los regulatorios, que yo digo. Y ahora, ¿cómo será de implementar los indicadores en el proceso analítico para que la información que yo estoy librando sea confiable? Entonces yo digo, voy a tomar este estándar, voy a tomar ISO 15189, que me dice en uno de sus capítulos, me dice, el laboratorio tiene que implementar un programa de control interno que tenga sus indicadores. Ya, entonces, digamos, organización, entre comillas, pequeña, adopta un estándar 15189 y lo incorpora a su ADN de calidad, ¿ya? Entonces, de que se lo puede incorporar, claro que se lo puede incorporar. Alguna vez algún proveedor nos decía, pero ustedes, ¿por qué están pidiendo digamos, tantos requisitos si ustedes ni siquiera están acreditados? Claro, no estamos acreditados, pero es una buena práctica. Alguien ya tuvo esa necesidad y la norma nos da estos inputs para que nosotros tengamos una guía. Entonces, la norma nos dice, ¿sabe qué? Para que se gestione mejor su organización, esto para los gerentes y los administradores, usted tenga un sistema de gestión de riesgos. Es decir, anticípese a las consecuencias que usted puede tener. Ya, entonces, mire, qué importante, ¿no? Dice, dijo, ¿cómo yo prevengo que mi empresa no prospere? Ya, tenga un sistema de gestión de riesgos, tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista operacional. Ah, ya, qué buena práctica, lo voy a incorporar. Y aumenta la probabilidad de que yo tenga éxito en el mercado. ¿Ya? Entonces, un mapa de procesos, por ejemplo, es un diagrama que nos permite estar comunicados a todos. No necesariamente tenemos que estar en el hospital de tercer nivel. Claro que es un poco más, digamos, más complejo. El tema de comunicación, por ahí voy. Ahora, es más sencillo implementar la norma cuando estamos cuatro o cinco personas, porque es menos complicado ponernos de acuerdo. Como yo les digo ahorita, surge una necesidad de capacitación. Nos reunimos cuatro o cinco, intercambiamos los conceptos y decimos, ya, así ha sido. Y ahora, ¿cómo le compartimos esto a los 20 compas que no están aquí y que están de turno y están en turno rotativo? Entonces, por lo tanto, es menos complicado implementar este tipo, desde mi punto de vista, menos complicado implementar los estándares en organizaciones un poco menos complejas, un poco menos, en la que la cantidad de personas es menor. Así es, así es. Sí, en realidad lo que usted dice es importantísimo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere implementar este tipo de normas, hay que mirar la complejidad desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de documentación, proceso, etcétera. Bueno, lo importantísimo y quiero rescatar de lo que acaba de mencionar usted es el tema de que, incluso es uno de los pilares de la gestión de la calidad basado en este enfoque, hizo que es la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, básicamente, el no certificar no significa no comprar la norma. Miren, esta norma 9001 es baratísima. Les invito a todos que ingresen a a la página del INE. Ustedes pueden descargarse por, creo, $30 esta norma, pues, y es algo que uno lo puede leer
leer y lo puede ir identificando. Y si quieren ingresar un poquito más, cómprense la 9002, que es la guía para la implementación de la 9001 y la van haciendo, ¿no? Van haciendo ese ejercicio, creo que para todos. Importante, aunque no se certifique el aplicar este tipo de actividades, este tipo de elementos, y por qué no, pues lógicamente ahora que ya contamos y cuenta el subsistema del ministerio con un experto como el magíster Rodrigo, pues hacer este enlace de comunicación, ¿no? Para nosotros como Grupo DIFAR es importantísimo, por eso y agradecidos de nuevo mucho por usted, Rodrigo, que nos haya podido dar este espacio de trabajo para crear estas redes de comunicación, ¿no? Nosotros también como proveedores, como uno más de los proveedores en el mercado, pues lo que queremos es crear esos nexos para que ojalá, pues y por el intermedio de nosotros, pues se llegue a mejorar la calidad. Ahora, ahorita tienen usted una pregunta que me parece un poco, va a generar tal vez un poco de polémica entre todos. Creo que es interesante y recién lo puso acá el dicen Jorgito del Hospital de Especialidades Portoviejo, me parece que es el que nos está poniendo, y es el tema de auditoría interna, que es un Ya. verdadero desafío en relación a que cuando estoy recién empezando, ¿no? Y digamos, yo soy la persona que tiene mucho conocimiento, en este caso usted fue el experto, fue la semilla, digamos, la cascada del inicio. ¿Cómo logró llegar a esa formación de auditores internos en el grupo? Y segundo, luego, ¿cómo usted ha visto esa experiencia de lo que en realidad es vivir los principios del auditor, ¿no? Porque como sabemos, bueno, los que estamos en calidad, hay 7 principios también del auditor, ¿verdad? De la auditoría que uno aprende cuando ya se forma en 19.011, pero uno de ellos en realidad es la imparcialidad y la independencia y son esos importantes elementos y complejos, ¿no? Porque los seres humanos somos subjetivos, los seres humanos somos emocionales. ¿Cómo pudo usted mirar esas primeras interacciones de auditores internos con sus propios compañeros de trabajo? ¿Cómo vio esos sesgos? Si había afinidades, diferencias entre los compañeros, ¿eso influyó en sus auditorías? ¿Cómo lo vio usted? Ya, aquí me voy a permitir dar una recomendación. Yo prefiero que cualquier desvío o no cumplimiento se detecte en una auditoría interna antes que en una auditoría externa, porque es mucho más estresante. Entonces, desde ese punto de vista, en ocasiones las auditorías internas son más exigentes que las auditorías externas, porque las auditorías externas, uno de los inconvenientes es el tiempo, ¿ya? El auditor viene, en auditoría de seguimiento, por ejemplo, tiene de ocho de la mañana a 3 de la tarde. Y la técnica es un muestreo aleatorio, porque no puede ver todo, no puede ver todo el proceso. En cambio, un auditor interno sabe de qué pata cojeamos, por decirlo muy, muy coloquial, y perdón que sea muy coloquial, pero quiero que la idea que quede clara. Entonces, en este caso, como usted sabe, Doc, como sabemos un montón de gente que estamos conectados acá, el auditor tiene que ser imparcial, no puede emitir juicios de valor, tiene que decir, eso sí está o eso no está. El auditor no es un inspector, ¿ya? No persigue una sanción, no es punitivo, ¿ya? Entonces, si llega a encontrar algo, que lo hemos encontrado, sí, es súper importante indicar que este es un tema de equipo y que si eso pasó puntualmente, sea un hallazgo, un hallazgo, o algo muy aislado o que sea muy constante, posiblemente nos está perjudicando. Y si nosotros desviamos la atención y decimos, no, no ha de pasar, los más perjudicados vamos a ser nosotros mismos y posiblemente una auditoría externa. Entonces, uno de los requisitos para ser auditor interno es la imparcialidad. En ese caso, los ejercicios de auditoría interna que hemos hecho siempre hay que hacerlo así, ¿no? La contraparte, auditado versus el implementador. Por un tema ético, no, yo mismo no me puedo auditar mis mismos procesos. Entonces, tenemos en el equipo, para contestar una pregunta que muy amablemente vi, tenemos 3 auditores internos. Procuramos que aumente el equipo de auditores, sin embargo, para nosotros ha sido un ejercicio de hacer una inversión que ha salido de nuestro bolsillo por la
intención esta de aportar con el sistema, le voy a ser muy sincero. Entonces, cuando queremos armar un equipo, sí se ven muchas voluntades, pero el momento ya de concretar el equipo, a veces sí es una restricción el tema de presupuesto. ¿Ya? Entonces, tratamos también a la interna de hacer vamos a tratar de hacer un programa de capacitación para auditores internos. Es muy importante llevar a conciencia un programa de auditoría para evaluarnos nosotros mismos. Y como le digo, yo prefiero que cualquier no conformidad o cualquier desvío salga en una auditoría interna para gestionarlo y llegar a una auditoría externa con, digamos, ese hallazgo, esa no conformidad cerrada. Ya. Esa ha sido la experiencia. Qué excelente, en realidad, justamente es una respuesta, ¿no? El auditor interno no es un policía, no es un inspector, como usted lo ha dicho, pues sino más bien debería ser un amigo. Yo en broma, también a veces en los lugares en donde hemos compartido, yo diría que cuando la gente dice, nos va a notar, ya viene el auditor a ayudarnos a ver lo que nosotros no vemos, ¿no? Que justamente cuando uno está inmerso en un proceso, está inmerso en un proceso de mejora o está inmerso en algo que lo hace muy bien, se convence uno mismo de que lo hace bien, ¿no? Y entonces es un poco a veces difícil encontrar esas oportunidades de mejora, sobre todo, que es lo que buscamos los auditores, ¿no? Como dicen, los toros se ven mejor de lejos y cuando un auditor interno puede hacer la minuciosidad de revisar cada uno de esos aspectos de los requisitos de la norma en cada uno de los procesos con tranquilidad, con tiempo y dedicación, es donde se fortalece el sistema y pues lógicamente en la auditoría de certificación o en la auditoría externa pues se ven los frutos de ese trabajo, ¿no? Cuando no existe un programa de auditoría fuerte, empático, comprometido, se nota en la auditoría de certificación. Aquellos auditores que ya tienen muchas millas de trabajo se dan cuenta de inmediato, como usted dice, pues y el que tiene buen ojo de auditor, pues ya lo va viendo. Y de nuevo, pues lógicamente en la auditoría externa también nos hacen esas observaciones o no conformidades en función de la mejora. Como bien lo ha dicho el magíster Rodrigo, pues el enfoque ISO 9001 jamás será punitivo, jamás será en busca de culpables, sino en busca de la mejora. Lamentablemente, por el tema de tiempo, pues yo creo que no podríamos seguir leyendo tantas preguntas que nos han compartido nuestros participantes. Espero haber resumido las preguntas más importantes de este evento. Pues Rodrigo, yo le agradezco muchísimo una vez más por su asistencia a este espacio. En realidad, para nosotros como Grupo DIFARE es un verdadero honor poder compartir con expertos como usted y otros que vamos a tener durante todo este año. Les recuerdo a todos los que nos escuchan, vamos a seguir compartiendo webinars totalmente abiertos al público, como ustedes saben, pues justamente con el objetivo de desarrollar los conocimientos y habilidades de todos los que formamos del Laboratorio Clínico del Ecuador. Yo le quisiera dar un espacio a usted, por favor, para que se despida y agradezca al público. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al equipo de trabajo del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, a todos en realidad, a las autoridades que nos han dado la oportunidad, a la gente que está en el operativo, a la gente que nos ayuda en los procesos de limpieza, de desinfección, a la gente operativa que está muy pendiente de las muestras de sus pacientes, a la gente administrativa que se preocupa de las compras, a la gente, a los administradores de contrato, a todos mis compañeros, no quiero decir nombres porque me vaya a olvidar alguno, no quiero entrar en eso. Sin embargo, quiero hacer un reconocimiento. Cuando hay una auditoría no se certifica Rodrigo Miño, se certifica el Laboratorio Clínico del Hospital de Juan Espejo. Creo que haciendo un juicio crítico, creo que hemos caminado bastante. Hay que reconocer que se ha hecho, se ha transitado, nos falta bastante, sí hemos hecho muchas cosas interesantes, siempre pensando en los pacientes, teniendo la ciencia y los valores de por medio. Entonces creo que somos la muestra de que sí se puede hacer las cosas con trabajo, obviamente con trabajo, con conciencia, con trabajo de equipo,
con todo lo que ello conlleva, se puede hacer las cosas y un saludo fraterno. Saludo fraterno también a las personas que están incursionando en este mundo. Es muy bonito. A partir de, a pesar de que estamos rodeados de algunos paradigmas, sin embargo, creo que podemos ser una fuerza muy productiva para los sistemas en los cuales estamos trabajando y al final para el país, cuidando de la salud, que es el bien más preciado por parte de las personas, teniendo en cuenta que los médicos toman un montón de decisiones con los resultados que nosotros liberamos. Ese ha sido el propósito que siempre hemos tenido y siempre nos hemos enfocado en eso, ¿no? Creo que es muy loable, muy bonita la labor que nosotros hacemos en el laboratorio. Y un abrazo fraterno, hemos de estar compartiendo en otros lugares. Em, con temas de calidad, temas de seguridad del paciente, que también se nos hace muy interesante. Muchas gracias, un saludo otra vez fraterno a todos y muchas gracias. Gracias, Do. Gracias por la invitación. Gracias igual. Agradecemos a Estoy a las todos los órdenes. que nos están asistiendo, pues, y les deseo una excelente noche. Muchas gracias otra vez, Rodrigo, por su asistencia, pues, Gracias, un y gusto. un gusto igualmente. Un Estamos, abrazo a todos. Que pasen bien. gracias. Chao, un gusto. Gracias.